Sean ustedes bienvenidos nuevamente a su podcast Contraportada. Yo soy Adolfo Ruiz, estoy con Iram Castro y como saben hablaremos de un libro, su autor o autora, su historia, su mensaje, agregaremos un poco de nuestra cosecha, les diremos nuestra opinión y al final si recomendamos o no dicho libro. Hoy vamos a hablar de Los mitos que nos dieron trauma de Juan Miguel Zunzunegui. Iram, 1, ¿cómo estás? 2, ¿quién es este cuate? Estamos bien, Vitos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien, todo en orden. ¿Emocionado? Muchas gracias. ¿Por este tema? Emocionado es poco. Eso, se va a poner bueno. Bueno, Juan Miguel Zunzunegui es un músico, poeta, loco y académico. Nació en México en 1975, pero prefiere ser ciudadano del mundo y es mestizo de todas las culturas. Es licenciado en comunicación, especialista en filosofía, geopolítica, religión, investigador, maestro en materialismo histórico y doctor en humanidades. En 2009 optó por la aventura del mundo de las letras que alterna con clases y conferencias. Pues muy bien. Y por lo que alcancé a ver, tiene varios libros de historia mexicana, ¿no? Es un tema Varios. Sacó uno hace poco y se ve que está pegando con todo. No me acuerdo el nombre, la verdad. De ahí lo ponemos en... de Cortés, creo. Bueno, ahí se los ponemos. Si es un ponemos. tema que les interesa, la historia mexicana, es un autor que les recomendamos mucho. Otra cosa, les voy a advertir, este episodio presenta algunos temas sensibles, pueden ser sensibles para los mexicanos sobre todo, pero bueno, es solo la perspectiva del libro, del autor y en algunas partes de nosotros, no es con el afán de ofender a nadie. Y bueno, además está claramente lleno de información del libro, entonces si no quieren spoilers, vayan a leer el libro, mejor, ¿ok? Ok, entonces... para empezar necesitamos una breve descripción de los mexicanos o mexicanas. Vamos a generalizar para fines prácticos. Yo sé que tú que estás escuchando esto eres único y diferente, pero para fines prácticos irán cómo es el mexicano. Cabe aclarar que es una descripción, nadie se lo toma en personal, es una simple referencia. Describiendo al mexicano. El mexicano es una persona poco colaboradora, personalista, egoísta y no sabe y ni quiere trabajar en equipo. Es desconfiado y ve principalmente por su propio bienestar. El mexicano es machista, racista, pero muy religioso y devoto a su santa madre, la Virgen de Guadalupe. El mexicano es un ser que presume de humildad y al mismo tiempo grita ¡Viva México, cabrones! Un ser contradictorio y con una crisis de identidad muy marcada. Y bueno, lo único que puedo decir es ya mejor mátanos. Sí. O sea, sí tenemos Sí. ahí unos... Bueno, o sea, tenemos nuestras virtudes también, pero para trabajar traumas, esta es la descripción de la que partimos, ¿no? Sí, pero bueno, todo esto viene de varios mitos y varios traumas que a todos nos han inculcado o por lo menos hemos escuchado. Y tienen que ver con nuestra historia y la que nos han contado a todos. Así es. Y bueno, antes de empezar ahora sí, quiero decirles y explicarles que el formato del libro está muy bonito, muy interesante, muy divertido, porque es este concepto en el que México como persona decide dar un gran paso hacia adelante y decide ir por fin a terapia, ¿no? Y por eso vemos aquí en la portada del libro, para los que nos están escuchando, hay un mexicano acostado, bueno, un mexicano muy estereotipado, acostado en un diván, estos sillones famosos de los... Ah, caray, así se llama. Diván, sí. Diván. De los psicólogos. Y bueno, también un personaje estadounidense y español, que son algunos de los traumas que traemos ahí. Pero bueno, el formato y el concepto está muy padre. Es México yendo a terapia y en algunas partes del libro podemos de hecho ver el diálogo entre México y su psicólogo, ¿no? El punto de partida de Zunzunegui es que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Totalmente. O sea, Totalmente. cada quien cuenta cómo le va en la feria, pero pues sabemos que siempre hay por lo menos 2 o 3 versiones de la historia, ¿no? Y cuando conoces una, nada más, como dicen, así se hacen los chismes, ¿no? Así se hacen los mitos, así se hacen las leyendas. Sin embargo, la historia no siempre es 100% real, no fake. A veces sí es fake. Pues lo ves mucho en esas situaciones donde la otra persona siempre va a ser el Voldemort, el enemigo, Sí, claro. el innombrable. Entonces realmente sí tiene algo de cierto de que los vencedores escriben la historia. Lo vemos en todas las guerras y bueno,
Vamos aclarando nuestros mitos entonces. El libro, como ya mencionó Fito, se divide en 5 sesiones, hablando de nuestros periodos históricos en México, qué nos lleva a nuestros traumas y al final nos terminamos con un diagnóstico que el psicólogo determina para nuestro querido México, o sea, los mexicanos. Así es. Para empezar, tenemos una cosa que aclarar, que empezamos ahí, es el pasado indígena. Muchos mexicanos pensamos que la llegada de los españoles es el origen de todas nuestras tragedias y problemas, y pues que los aztecas son nuestros ancestros. Si bien parte de esto es cierto, ciertamente las culturas prehispánicas ya estaban en declive cuando llegó Cortés, y con eso podemos decir que antes de que llegara Cortés no había México. Eran los aztecas, mayas, etc. Sí, de acuerdo. Y bueno, o sea, como dices, nos vemos siempre como el pueblo conquistado, ¿no? Como pobre Oprimido. México. Sí, pobre. O sea, pasan siglos y siglos y muchos mexicanos siguen usando la conquista como argumento o como origen de sus traumas de identidad y como pretexto para todas sus desgracias, ¿no? Es que si los españoles no nos hubieran conquistado, si no hubieran venido, todo sería mejor, ¿no? Seríamos potencia mundial. chinos españoles, Solo trajeron enfermedades y muerte y corrupción, tragedias. Y bueno, me dicen que hay quien sigue esperando que nos pidan perdón, güey. Eso me dicen. eso dijeron por ahí. Eso me llegó hace ratito. Un pajarito me lo dijo. Imagínate el trauma que ya 500 años, güey, y seguimos esperando a que nos pidan perdón. Bueno, pero no, de hecho, pues a su llegada Hernán Cortés, como dices, muchos de los imperios ya estaban en declive, ¿no? Los mayas ya estaban como que valiendo madres, muchos ya habían abandonado de hecho sus ciudades, y por eso Hernán Cortés llega como en este son de paz y empieza a hacer acuerdos y tratados de paz con los mayas, con los totonacas, con los tlaxcaltecas, con los cholultecas, porque, como dices, ya estaban como que en declive y aparte ya estaban todos hartos del imperio azteca. Oprimidos por los ¿No? aztecas O sea, completamente. y tanto sacrificio y tantas cosas feas que ya estaban cansados. Eso sí, fue entre la codicia de la gente de Cortés y el cansancio y el hartazgo de los otros pueblitos, pues eso fue lo que desató una guerra. Y sí, ahí tuvo que intervenir ya Cortés y ya se hizo amo y señor de mi natal Tenochtitlán. Bueno, de Tenochtitlán hace pues ya 500 años, ¿no? Pero realmente, y así como nos lo pone en el libro, a México no lo conquistaron los españoles. A México no lo conquistaron los españoles. Tú dirás, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, nos vamos a poner técnicos y puristas. Para empezar, no era México, era el Imperio Azteca, ¿no? Sí. 1. 2. No era España, era Castilla, ¿no? Ah, caray. Y 3, lo que sí te pone a pensar es que, güey, Cortés llegó con 400 pelados al territorio que ahora es México, ¿no? Eran superhombres, Víctor. Güey, eran 400 güeyes, ¿cómo van a conquistar? O sea... Un imperio completo, güey. Y entonces, o sea, sí, si nos conquistaron 400, pues entonces los aztecas estaban bien mensos, güey. Valían pa' pura madre. Pues sí merecían ser conquistados. Pero no, la realidad es que, como dije hace rato, Cortés solo como que puso de acuerdo a todos los que ya estaban cansados, porque todos se peleaban con todos. Entonces dijo, a ver, ya, pues todos tienen en común que están hartos de los aztecas, pues hay que organizarnos y los sacamos del poder, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exacto. Entonces, más que Cortés haya sido el hijo de tal por cual, o sea, que vino a matarnos y a todo, pues no, él realmente fue el de la habilidad política y diplomática que pues puso de acuerdo a todos, ¿no? Otro mito que nace de este... O sea, para explicar este hecho imposible de que 400 güeyes derrotaran un imperio completo, pues había que meterle algo de jiribilla ahí. Entonces se inventan que la Malinche nos traicionó y que solo ella y que fue su plan y que no, pues es realmente lo que se inventaron, o bueno, a la que usaron como argumento de que, ay, pues por su culpa nos conquistaron. No, realmente fue, diría más yo, una guerra civil, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, un cambio en el poder de que... Lo pondría como no sé, una revolución pequeña. Algo así. Es que pues a final de cuentas los aztecas no pelearon contra los aztecas, pero pues está curioso sí, ahí como o sea, no es se pelearon. no es de que llegaron y nos quitaron y nos mataron. Vamos.
No, o sea, realmente ya había un cansancio de algunos con otros. Y bueno, a ver, Cortés también tenía su plan, ¿no? Él sí quería formar un nuevo país y crear esta nueva España, ¿no? Como él le puso. Pero él no odiaba y no quería deshacerse de los indígenas. O sea, de hecho él tenía planes de mestizaje, él tuvo hijos mestizos, él quería que su gente aprendiera a hablar náhuatl. O sea, sí tenía planes de hacer un país grande, ¿no? Y súper diverso, con lo que él traía y con lo que ya estaba. Tenía planes de agricultura, de minería, de comercializar Comercialización. con el Perú y con todo eso del Dorado, con Oriente. O sea, sí tenía un plan de alguien, o sea, con visión, sí tenía visión, Sí pues, tenía visión, una expansión grande. De la hecho. neta. Y, dato curioso, hablaba náhuatl. Para cuando ya empezó a conquistar todo, pues ya tenía náhuatl. Para que en Sí. español hablara náhuatl, yo quiero ver cuántos mexicanos actualmente hablamos náhuatl. ¿Cuántos serán, güey? No creo que muchos. Te digo que busqué, al final de cuentas, un traductor de español a náhuatl. No hay. Según esto, la UNAM tenía uno, pero cuando entré a la página no servía, entonces sí está curiosón el tema. Y Cuauhtémoc también, bueno, no náhuatl, lo hicieron aprender español, ¿no? También. Bueno, Cortés murió en Sevilla en 1547, como 26 años después de llegar. Más o menos. Y de hecho, como última voluntad, solicitó que sus restos fueran llevados al que consideraba su país, su hogar, a la Nueva España. Allí obviamente no había la logística que se tiene ahora, no existía Amazon, entonces su cuerpo llegó pues 20 años después, en 1567, pero su cuerpo, o sea, sus cenizas, no sé qué sean, No, sus restos. sus restos ahí están en la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México. En la iglesia de Jesús de Nazareno y la Inmaculada Concepción, que se encuentra a 3 calles del Palacio Nacional. Ahí si quieren, o si tenían el dato curioso para saber, está a 3 calles literalmente. Para que se den una vuelta. Para que vean los restos ahí de Cortés. Y bueno, un dato que al rato voy a usar. O sea, cuando llegó Cortés había 25 millones de indígenas. 25 en todo el territorio. Para 1621, o sea, 100 años después, ya solo quedaban 700,000. Menos del, ¿qué será? 5%. Güey, O sea, casi el 5%. Una, No, como diría yo en la primaria, para hacérmela fácil, una 25ava parte. Menos de una 25ava parte. Menos de una, lo que de una había. 25 aparte. Échate, o sea. En 100 años. O sea, claro, catástrofe demográfica, mestizaje. O sea, ya no eran solo indígenas, ya eran con españoles, ya la viruela, muchas epidemias, pero bueno, 100 años después, solo 700,000 de los que habían, ¿no? Pero imagínate. Es un dato que voy a dejar aquí y lo voy a retomar más tarde. Pero imagínate, o sea, acabó con más de 24 millones de personas en 100 años y nos estamos quejando del COVID. No es cierto. Y pues, ya con la llegada de los españoles, allí empieza otro periodo, ¿no? Pues ahí ya conquistaron al Imperio Azteca, ¿no? A México. Y empezamos este periodo larguísimo, como que olvidamos mencionar en los libros de historia, que es el virreinato, un lapso de 300 años donde la llegada de los españoles empezó a ampliar todavía más. Y bueno, la independencia de la cual no aprovechamos para demostrar que esto, o sea, la independencia lo usamos como pretexto y olvidamos este contexto de 300 años. Sí, poco se habla de esos 300 años, ¿no? Poquísimo, o sea, pon tú que sí te cuenta como, pues aquí fue lo barroco y aquí y se hicieron ciudades, catedrales, capillas, todo. Y fue la super colonización y la inducción a la religión católica, pero muy poco realmente. Y es un periodo largo, donde, sí, muy largo. Hay mestizaje, llegaron los chinos, llegaron esclavos, llegaron de todos lados, o sea, realmente ahí sí tenemos una mezcolanza de cosas que se va a poner buena durante 300 años. Pero bueno, hay una contradicción muy marcada de los mexicanos. Discriminamos al indígena, pero también aborrecemos al español. Odiamos a ambos, y el mestizo no es más que una mitad indígena y mitad español. Tenemos una crisis de identidad por esto. O sea, esto no nos deja estar en paz con nosotros mismos y creo que lo hemos vivido en algún punto de nuestra vida donde vemos ese tipo de situaciones donde, no lo veas porque es
pues morenito, o el Ujú. white chican, o el Y ese fifí, o el mestizo. chairo. Y pues realmente creo que todos estamos un poco amexicanizados, porque al final de cuentas no creo que López sea muy náhuatl y hablar español no creo que sea muy indígena, entonces pues creo que Sí. sí somos una mezcolanza de cosas, entonces tenemos que tenerlo como presente. El problema con el mexicano pues es que su peor enemigo es otro mexicano. Muchos de nosotros hemos escuchado la metáfora de la cubeta de los cangrejos mexicanos y los cangrejos japoneses, donde los cangrejos japoneses se ayudan y se forman para salir de la cubeta y los mexicanos pues se jalan unos a otros. O sea, Sí, realmente no. un paradigma que tenemos que en vez de apoyarnos nos jalamos. Si vemos Entonces, que uno sube y y para abajo lo vas tenemos para atrás. Sí, o sea, hay que tener eso presente que es una ideología del mexicano. Y hay que entender una cosa, nosotros no somos ni los indígenas ni los españoles, somos sus hijos. No somos ni los conquistadores ni los conquistados. Somos el producto que salió de toda esa mezcolanza, de esos 300 años y los 200 años posteriores hasta la actualidad. Hay una idea en la mente del pueblo que entre más indígena, más mexicano. Y la realidad es que entre más indígena solo es más indígena. Y entre más hispano, pues solo es más hispano. Entre más mestizo, es más mexicano. Ahí sí. Ahí sí, si tienen duda, entre más mestizo, más mexicano. Y solo para que se den una idea de qué realmente es mexicano, vamos con una lista de ejemplos. El primero, los trajes de la guelaguetza, la china poblana, el tequila, que ustedes dirán, ¿cómo? Si es de una planta mesoamericana. Sí, pero vienen de un proceso europeo que es el destilado. Tenemos... ya se Tequilita. antojó uno. No antojen. No antojen. Vamos por unos shots, dice. Tenemos el mariachi, cantado en el idioma español con instrumentos llegados de Europa. Tenemos el famoso Día de Muertos, que mucha gente ama, que sí, si bien es prehispánico, tiene un día católico, es adornado con papel de China y con el pan, que a final de cuentas es español. O sea, sí, una mezcla. Una mezcla. Tenemos el chocolate, que bien sabemos que ya tenían cacao, no obstante, cuando hacemos chocolate le ponemos leche. Y pues las vacas no llegaron solas de Europa. Oye, esas vacas Esas vacas ya españolas. españolas, conquistadoras, opresoras. También tenemos el chile en nogada, que si bien dicen que ya estaba, el chile mexicano con granada, que es una fruta que viene de Europa, pues no es tan indígena como parece. Y bueno, también nuestro símbolo, nuestra comida más gourmet, nuestro pináculo de la comida mexicana, los tacos. Los taquitos. Los taquitos son mestizos. Los españoles celebraron un triunfo cocinando unos cerdos, pero no tenían pan. Y usaron el pan de los naturales que conocemos como tortillas. Por eso se dice que a falta de pan, tortillas. Fíjate. Mira nada más. ¿Cuáles son tus tacos favoritos? Híjole. A ver, ya de una. No podría decir, soy fan Fuera de los, máscaras. soy fan de los de machos. Soy fan. Yo soy Uf. fan de los tacos. Sí, o sea, taco pastor, taco árabe, taco de lo que tú quieras. No, pues, ahorita nos vamos por unos. Sí, no, sí jalo, la neta. Y al final de cuentas, como diría nuestra querida Niño de Rivera, pues al final de cuentas nuestra comida sí se parece mucho, es pollo, tortilla. Y pues realmente pues todo Sí. eso viene de lo mestizo. O sea, hay que ser muy claros en eso, el taco es mestizo. Tenemos otro elemento mexicanísimo, el hermoso himno nacional. Su épica y poética letra fue escrita por un mexicano criollo, el potosino Francisco González Bocanegra. Si bien nació en México, es hijo de españoles. Y su gloriosa y mundialmente reconocida música se la debemos a un español, un catalán dirían en España, Jaime Nuno. La música que nos representa en el mundo se la debemos, pues, a un español. Así nuestra patria Qué se fuerte. la debemos a otro. ¿Puedes creerlo? Mexicanos al grito de guerra por un español. Un español y un criollo. La épica letra escrita por un criollo y la Oye, sí. música por un español. No Por- puedo con esto, no puedo No, con no, no. tanto trauma. ¡Qué barbaridad! Y aparte es el conquistador. Nos dio No puede el ser. idioma, el himno. ¿Qué más nos va a dar? Pues bien, viene uno de los traumas más fuertes que tenemos en México y creo que muchos van a entender algo aquí. Tenemos el guadalupanismo. Y aquí la Virgen
que ya existía en Castilla, la famosa Virgen de Guadalupe, antes de que llegara Cortés, ya existía. Tiene un nombre árabe que está parado sobre un símbolo del Islam por unas guerras que ganaron los españoles contra el Islam, que es la luna. Y de hecho, si quieren ir a verla, vamos a poner las fotos en las descripciones. Van a ver la Virgen de Guadalupe con la luna, que es el símbolo del Islam. Y que según esto, quiere y defiende a los indígenas por ser pobres. Cumple un papel de madre solapadora, consentidora, de esas que hacen inútiles a sus hijos, al resolverle todos sus problemas. Hasta Pedro Infante, el todas mías, busca una mujer como la Virgen de Guadalupe, para ser la madre de sus hijos, pero para no mancharla y faltarle al respeto. Y bueno, aquí es de lo que platicábamos el primer libro. La gente engaña con otras mujeres. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la madre de sus hijos es una santa y no se puede tocar. Es pura. Es pura. O sea, una vez que la mujer del macho es madre, se vuelve también madre del macho. O sea, por respeto. Más que nada se le es infiel por respeto. Es un trauma que tenemos. No, bueno. Sí, están tan fuertes. Bueno, y otro tema del virreinato, güey, que me quedé pensando, es que, o sea, ahí empezó el tema de las castas, pues sí, el sistema de castas, no sé ni cómo se llamaba, de la Nueva España, que te enseñan en primaria, que el español, el criollo, el mestizo, el castizo, el todo. Morisco, el mulato, ya después empiezan a tener unos nombres bien raros, güey. Eso estaba feo, güey. Yo creo que ahí empieza, de hecho, el clasismo y el racismo aquí, güey. Pues es lo divertido, porque el español odiaba al criollo, el criollo odiaba al mestizo, el mestizo odiaba al indígena, No, y o sea, el indígena odiaba al mestizo. Dependiendo de tus pues ancestros, pues eran los beneficios que tocaban, ¿no? Imagínate ese pedo ahorita, güey, en la vacunación, por ejemplo. Así de que, a ver, no, primero los criollos. ¿Cómo crees? No, o sea, nada de que por edades. Primero los criollos y después, no. ¿Qué pasó? Este es apellido de Morisco, o sea, que a ti te toca en un mes. Pues es el famoso de familia de abolengo, o sí, también de su apellido tiene peso aquí. Güey, estaba pésimo eso, que sigue presente, ¿eh? No diría que... Son los vestigios de todas estas mezcolanzas de situaciones. O sea, interiorizar tanto ese pasado, güey, nos deja con sí machismo y sí clasismo y sí racismo que hay en México. Sí. Eso también es muy, muy de mestizos. Y el naco y el fresa y bueno, todo los eso. lugares VIP vienen de ahí. También. Y llegamos a la independencia de México, esta fiesta que estamos a punto de celebrar. Yo ya estoy listo, güey. Con tu tequila. Yo me voy a atascar de chalupas, güey. Ah, no sé, una semita. Aprovechando que estamos en Puebla, una semita, güey, unas chanclas. Unas garnachas. Los taquitos, pozole, güey. Güey, el pozole es la cosa que más amo. Deberían ser como 3 días para que nos dé tiempo de comer todo, güey. Pues yo tengo puente de 3 días. Porque sí tienes que darte tu tiempo y sí, hay comida para 3 días, güey. Sí, sin problemas. Pero sí está triste de que, ya me llené de chalupas, ya no comí molote. Ya el próximo año. La independencia, como recordarán, hace rato voy a tomar este dato que dejé aquí. Quedaban 700,000 indígenas para 1621. O sea, todavía faltaban 200 años para llegar a la independencia. Entonces prácticamente ya no había indígenas. No fueron los aztecas los que se independizaron. No fueron ni los mayas. No, o sea, ya era un pueblo completamente nuevo y mestizo. El mito, o bueno, a veces sentimos que México continuó su historia donde la dejó cuando sacamos a los españoles. Sí, como que esos 300 años no existieron. No, esto ya se fueron los españoles, ¿dónde me quedé? ¿No? Y no fue así, o sea, ya éramos un pueblo mestizo, como dice Irán. Lo que se independizó no era el Imperio Azteca, ya era un pueblo pues de habla hispana, con arquitectura barroca, un pueblo muy guadalupano, que ya hablaba español. O sea, de hecho, si nos ponemos exigentes, fueron criollos, españoles, mestizos y sí, algunos indígenas, güey, muy pocos, los que llevaron a cabo la independencia. No hubo solo una guerra, de hecho.
fueron 11 años, tuvieron que haber sido bastantes guerras. Y fueron varios movimientos, o sea, uno que guió Hidalgo, el que dicen que es el padre de la patria, uno que llevó Morelos, uno que llevó Iturbide. Bueno, fueron 11 años, fueron bastantes movimientos y bastantes guerras en todos lados. Y cabe mencionar que Hidalgo y Morelos eran criollos. Fíjate. Ay, no puede ser. No son mexicanos. Carajo. No, todo mal con esto. Ya no puedo. Ya me voy. Un español, un hijo de español. O sea, realmente no era un ejército mexicano contra uno español. Era un ejército virreinal, digamos, que había españoles, había mestizos, había criollos y había indígenas que eran leales a la corona española. Y había otro ejército insurgente con españoles, criollos, mestizos e indígenas que querían ser independientes. Entonces, esa sí es una guerra civil. Esa sí es una todos guerra contra civil. todos. Suena como guerra civil. Sí. Es por eso que al día siguiente, o sea, se firma la independencia el 27 de septiembre de 1821. Al día siguiente, pura fiesta, güey, una pachanga que neta... O sea, no sé si viste las fotos en Face, güey, pero se ve que se armó chida. Pero al día siguiente otra vez todos a pelear, porque todos querían ser independientes de los españoles, sí, pero todos tenían visiones diferentes sobre quién debía gobernar o cómo debía ser gobernado el país. Entonces, después de 1821 y bueno, hasta creo que la revolución, pues fue un desmadre de que pues ya está este en el poder, ya está el otro, porque y antes de entrar a la revolución... Antes de entrar a la revolución es cuando sí, entró la paz. O sea, de la independencia a la revolución, digo yo, hubo un desmadre grande. Como que llegaba uno, llegaba el otro, llegaba el uno. Decía Porfirio Díaz, de hecho, que a Estados Unidos le iba mejor que a nosotros, porque lo que decías de los cangrejos, o sea, en Estados Unidos uno llega al poder y bueno, ya llegó, ya nos ganó ese güey, ¿cómo lo apoyamos, no? O sea, sí. ¿Qué hacemos por el país? Y aquí en México ya llegó ese güey al poder. ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo lo bajo? Ahora es a él el que tengo que bajar. Y son amigos, enemigos, aliados, o sea, todos, güey, son en su contra. Entonces, pues sí tuvimos más de 50 gobiernos diferentes, güey. El más icónico, el de Pedro Lascurain, que duró 45 minutos, güey. O sea, tú decías, no manches, ya hay nuevo presidente, güey, voy a ver La Casa de Papel. Voy al baño, güey. Güey, regresabas y no, que ya no está ese güey, ese ya acabó. No mames, o sea, y era un desmadre hasta pues la revolución, o bueno, hasta que se acercó la revolución, ¿no? Hasta que llegó Porfirio y les puso en su madre Don Porfi, todo. saludos Don a Porfi. Podrá hacer lo que sea, la historia lo escriben los ganadores. Entonces Porfirio, por ser un dictador, quedó en el lado de los malos. No obstante, Juárez también fue un dictador y también no estuvo solo en sexenio, estuvo casi 3. Entonces, bueno, nada más, como dato. Sí, o sea, para que entendamos que no hay buenos y malos en la historia, ¿no? No hay blanco y negro, lamentablemente es una escala de grises y hay que ver... Todo es gris. Todo es gris y hay que entender todos los datos para entender realmente la situación por la que pasaba tanto el país como los gobernantes. Porque imagínate, ¿qué pasó para que Pedro Lascurain durara 45 minutos? O sea, sí. ¿Qué tuvo que pasar para que fue como, ya llegué? Pues ya me voy. Güey, si quiero investigar qué pasó ahí. Lo vamos a tener, para el siguiente podcast lo tenemos. Pero bueno, pasó todo este rollo, llega Don Porfirio, pone orden, les da, si bien si es cierto, el señor Porfirio tuvo que poner cierto orden, que fue ligeramente violento, puso el orden que nos permitió crecer mano dura. Sí, pues mano dura, pero nos permitió crecer como país porque Porfirio estaba enamorado de Francia y quería que México fuera una Francia. Pues si no nos creen, vayan a Bellas Artes y vayan al Correos de México, ahí tienen de estructura francesa y van a ver realmente los resultados que de Porfirio. Y si nos ponemos a investigar, pues puso ferrocarriles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí le dio un impulso al país que no había tenido, pues en esos casi 100 años que duró nuestro querido independencia y gobiernos de 50 gobernantes diferentes. ¿Cuál Nueva España? Nueva Francia. Casi, pues sí, pues por eso no quedó, pero pues bueno. Llegó la revolución que duró 20 años, dejó millones de muertos y lamentablemente todo el avance que había logrado se perdió unos 50 años. Y cabe mencionar que pues los pobres no fueron sacados de pobres.
y se convirtieron en capital político. Papel que hasta el día de hoy me dijeron siguen cumpliendo. ¿Qué? Capital político. Eso Los dicen. pobres son capital político. Pues eso dicen. No podría asegurar, Oh my god. no puedo confirmar ni negar la existencia de un niño humano aquí, pero sí podemos decir que pues los gobiernos se aprovechan de eso. Más que nada los partidos políticos. Nos dicen que la revolución se derivó un movimiento democrático, justo y moderno, aunque de ella hayan emanado un partido dictatorial que duró casi 100 años. Con tanta contradicción, nadie notó lo absurdo que era el Partido Revolucionario Institucional. O sea, Un partido que es revolución, pero a la vez tiene una institución. institucional, que las instituciones son inamovibles, pero revolucionario también. Sí, es una Che nombrecito. contradicción. Hay que darle un poquito de cabeza a ese nombre, pero sí hay que tener en cuenta este detalle. Una guerra tan tonta tenía que tener una razón de ser. Había que darle sentido a esta masacre y el único mito o el que decidió utilizar Lázaro Cárdenas fue el petróleo. Y esto se llevó a cabo con la expropiación que dio nacimiento a Pemex. Mi Sí. petróleo, por cierto. Nuestro petróleo, el de los mexicanos. Se estableció un discurso que hasta hoy nos dice dos mentiras. Si bien dice que el petróleo es de todos los mexicanos, pues yo no lo veo así, porque pues nunca me ha tocado nada el petróleo. Cuando acaso es el mejor de los casos, es del gobierno y de su sindicato. También dice que nuestra soberanía reside en el petróleo, que gracias a la revolución es nuestro y no de los extranjeros que buscaban saquear nuestros recursos. Cabe mencionar que antes de que naciera Pemex ya estaban expropiando o ya estaban extrayendo el petróleo empresas internacionales. Lo único que hizo Lázaro Cárdenas fue expropiar la maquinaria y expropiar todas las plataformas. Otra de las razones que le inventaron a la revolución fue la creación de los ejidos, que en realidad fue un paso hacia atrás. Con Juárez y con Porfirio, las grandes haciendas y terrenos estaban siendo realmente productivos para el Estado. Con la repartición de ejidos de Cárdenas, el Estado dejó de poseer propiedades que eran muy productivas, que generaban empleos e impuestos, para volverse de autoconsumo. Entonces realmente dejamos de exportar y de producir para que la gente volviera al campo. La gente perteneciera al campo. No sé si alguien, algún partido político haya escuchado. No sé si algún partido político haya escuchado la estrategia de Cárdenas para usarlo hoy en día, de que el pueblo tiene que ser para su autoconsumo. Nah, creo. Yo tampoco. ¿Cómo crees? Pues ya han pasado ¿cuántos años? ¿50? Sería muy raro que usaran ese discurso. Pero bueno, vaya historia la de México y nuestros traumas. Sí. Y esos son, esos son algunos de los temas que no, o sea, los momentos más como icónicos que toca el libro, ¿no? Tiene mucha información el libro, tuvimos que dejar mucha información afuera. Yo ahorita vamos a las recomendaciones, pero sí es un libro que tiene demasiada información buena, menciona demasiadas cosas, demasiados temas y sí te da una perspectiva diferente. Entonces, pues vaya la historia de nuestro México y nuestros traumas. Vaya. Es claro que todos los países tienen mitos y traumas, y nuestro vecino del norte no es diferente. Estados Unidos se encuentra su propio mito, que es el Destino Manifiesto, donde afirma que Dios les encomendó la tarea redentora con el resto del mundo, declarándose a sí mismo como una especie de pueblo elegido. Lo vemos reflejado pues en sus películas, discursos, políticas y en su afán de meterse en todas las partes del mundo sin que lo llamen. Ahorita ya están regresando las tropas, pero no fuera hace 2 mandatarios, sí, porque ahí andaban duro y dale. El ajonjolí de todos los moles, ¿no? Durísimo, si no se mete con uno, se mete con otro. Son los elegidos. Por Dios. Mi América. Y aquí vienen las frases más conocidas que están impresas en sus dólares o en sus discursos. En God we trust, nosotros confiamos en Dios, o God bless America, Dios bendiga América. Con esto vemos que cada país se cuenta la historia que quiere. Estados Unidos se cuenta una ganadora. Ellos dicen, yo no vengo a competir, vengo a ganar. Y vengo a salvar a todos. Y vengo a salvarlos a todos. Sí, Los alienígenas no nos van a matar. O sea, al final la historia que cada país se cuenta se interioriza muy cañón en sus habitantes y se refleja después en
en sus todo lo que comportamientos. hacen. Sí. Y como dicen, en sus películas, en sus discursos, en todos lados. Cambio contrario de una frase que dicen, jugamos como nunca. Y perdimos como siempre. Perdimos Sí, como sí, siempre. muy cierto. O sea, y cada país, también lo menciona en el libro, tiene los suyos, ¿no? Pues los franceses con Napoleón, que era el mero mero, y los, no sé, noruegos, con los héroes nórdicos, los romanos con sus, ¿cómo se llama? Gladiadores. O sea, esas historias que se cuentan al final Sí, claro. dices, ay, sí te impone, porque sí te da como esa idea, pues los ingleses con nuestro querido Churchill, o sea, realmente todo lo que deriva de los años pasados es el resultado actual. Sí. Entonces, realmente, para entender a un país hay que entender su historia. Y si tienes alguna duda de por qué México reacciona como reacciona ante las situaciones, ve nuestra historia y ve la mentalidad general del mexicano. Es muy curioso, hay un documental muy bueno que habla sobre la mentalidad del mexicano comparada con el americano. A un mexicano le preguntan, ¿qué opinas de Estados Unidos? Nah, pues los odio y que no sé qué. Y le dicen, bueno, pero ¿y qué pasa con su música? No, su música es muy buena, sí me gusta. Y decía otro, no, que les caiga una bomba a Estados Unidos, pero después del Super Bowl. No, bueno. Es como esa enemistad que tiene el mexicano, porque el mexicano siempre tiene un enemigo. Entonces, como que odia al americano, pero consume todo lo... Pero consume, exacto. Todas nuestras cosas son Adidas, Nike, American Eagle, Hollister. O sea, todo eso pues es americano. O sea, Starbucks, todo eso pues, es americano. McDonald's, que yo creo que todos hemos comido McDonald's, o sea, es americano. Y muy curioso porque en este documental te muestran la perspectiva del americano hacia el mexicano. Y el americano no le interesa el mexicano. Sí, es como que, güey... ¿Qué tienes aquí? O sea, ni siquiera nos toma como, no sé si competencia, o es como que, pues ahí están, ¿no? O sea, es el vecino del sur. Sí, pues es como tacos, drogas, Cancún, playas, carteles y ya. Sí. O sea, realmente el americano no está enfocado en tener a alguien con que pelear, sino como que el americano está en su rollo y trabajando sus temas y no busca un enemigo. Y el mexicano como que sí está siempre en ese dilema y pues, si quieren ver una perspectiva muy grande de cómo es la mentalidad del mexicano contra la del americano, les recomendamos ese documental. Se lo vamos a poner en foto porque no me acuerdo cómo se llama. Sí. Luego se los ponemos ahí en las páginas. Y bueno, con esto llegamos al diagnóstico, ¿no? La parte final del libro es el diagnóstico que el psicólogo le dice a México que tiene. Pues sí son bastante atinadas sus opiniones. Ahí les van los puntos. Los tengo aquí escritos. El primero, necrofilia. No sé si bueno, necrofilia. Un poco fuerte. Vivimos de lo muerto, del pasado. Tenemos atracción por lo que no vive y seguimos evocando siempre que se puede a Juárez, a Cárdenas, a los héroes que... ya sabes. A los gobiernos anteriores que dejaron un tiradero. A las primeras 3 transformaciones, ¿no? Como Juárez decía justo, presente y no pasado es lo que México necesita, ¿no? Y lo dijo Juárez. O sea, y bueno, otra señal del gusto por la muerte que tenemos, pues el 2 de noviembre, el Día de Muertos, pues qué más puedo decir, ¿no? Y también hay que aclarar, necrofilia no es como que en este aspecto sexual que a todos nos suena, que todos conocemos más bien, sino que el necrófilo más bien de un punto de que destruye, de que humilla, de que eso vive de lo que está muerto, y bueno, de que es un macho el que le encanta someter, ¿no? O sea, hay una corriente en la que la necrofilia es pues eso, ¿no? Más que la atracción sexual por lo muerto. Okay. El segundo punto, esquizofrenia. Un delirio de persecución. Todos están en nuestra contra. Todos contra los mexicanos. Es que los jueces de los Juegos Olímpicos no vieron al mexicano. Se fueron mejor por el chino, que ni lo hizo tan bien. O sea, el mexicano siempre va a tener enemigos, pero porque él los busca. O sea, y él los hace donde ni siquiera existen. Y muchas veces son externos. Pero a veces son internos, o sea, si no encuentra uno afuera, dice, ay, este mexicano. El opositor que la trajo oposición. a toda la gente para detenerme. La ¿Como oposición. rehén? Sí, así. O sea, tenemos un delirio de persecución muy cabrón.
Y aparte de la esquizofrenia, Zunzunegui dice que tenemos esquizofrenia. Porque siempre tenemos un ay, es que pasó esto, ay, es que esto. Siempre tenemos un pretexto que al final nos creemos, o sea, somos mitómanos. Y nos creemos nuestras mentiras para no hacernos responsables de nuestras cosas. Que esto a lo mejor no es tan mexicano. Creo que en muchos lados existe eso. Pero sí está muy marcado. Empezando por el esque. ¿Es de qué? Esque. Teníamos un compañero de trabajo que le dicen el esque. ¿El esque? No mames. Es que no me dio tiempo, es que no otra, es que... ¿Y él sabe que le dicen el esque? Según yo sí. No, bueno. Sí, si nos estás viendo, perdónanos, es que... Espero que no, es que... Te queremos mucho. Otra, trastorno de doble personalidad. Creo que lo dijiste hace rato, pero es humilde y al mismo tiempo el más chingón de todos. O sea, soy un pueblo conquistado y humilde y pobre de mí, pero también soy el favorito de la Madre de Dios, ¿cómo ves? Como es en Estados Unidos. Es una contradicción que se evidencia en frases como pásele a su humilde casa o mande usted, y al mismo tiempo grita sacando el pecho, ¡viva México, cabrones! O sea, y es una humildad que no es de la humildad de esta sencillez y de que, bueno, pues no sí, hay la simpleza, sino que es una humildad de que me humillo, ¿no? O sea, por eso decías tú el capítulo pasado que pobre pero humilde, ¿no? Algo así, nos encanta, tenemos un culto a la pobreza que... Sí, está cañón, o sea, realmente cuando dices humilde, lamentablemente viene de la humillación de cierto tiempo y por eso trato de decir, no somos humildes, somos simples, somos personas tranquilas, realmente... Sencillitos y carismáticos. Pero realmente humilde viene de la palabra humillación, entonces sí, como que ahí viene la contradicción del mexicano porque se humilla, pero a la vez tiene el orgullo altísimo. Y como México no hay dos. Como México no hay dos. Sí, hay una línea muy delgada, que literal es checar bien el lenguaje que utilizamos, ¿no? O sea, para fijarnos bien en qué estamos interiorizando, qué estamos aprendiendo. Otro es el narcisismo, ese sí lo conozco. Aquí impera la idea de mientras yo esté bien, que se jodan los demás. Eso es mexicanísimo. Sí. Un narcisista no escucha, como algunos políticos. Un narcisista considera perfecto todo lo suyo, como México no hay dos, como acababa de decir. Habla todo el tiempo a gritos, si lo critican lo siente como un ataque hostil. Trata de adaptar la realidad a él. A su realidad. Y no él adaptarse a la realidad, ¿no? O sea, bueno, que cambien los demás para que México avance. Sí. Y no cambiar yo para avanzar. Otra, que no me voy a meter mucho detalle porque no entendí muy bien, porque es un tema muy psicológico, creo, pero es la fijación incestuosa. Este tema de la Virgen María y de que pues la mujer es el objeto de deseo del macho y del todas mías, pero cuando tienes hijos, esa mujer ya es madre. Sí, lo que decíamos de Pedro Infante, al final de cuentas, sí. De que tú tienes esta mujer que echaste, como quieras, tú lograste conquistarla, ya la conquisté, ya es la madre de mis hijos, ya me casé, y ahora ya es una santa, una virgen, y no la puedo tocar. Entonces ahí viene la situación donde es que mi madre es tan amorosa que... Sí, es un tema con la madre, y es un tema con la virgen, y es un tema con la mujer, y, o sea, es algo muy... vayan a terapia, porque eso sí es algo que se tiene que resolver, güey. Sí, pues es un problema que tenemos con el macho, que al final de cuentas, pues, todas mías, y la madre le solapa todas las cosas, independientemente de que estén mal. Sí. O sea... Sí, de ahí, o sea, es un origen muy cabrón del machismo mexicano. De ahí viene esa... Pues la canción del aventurero. No, bueno, obras que hacen culto al machismo sobran. O sea, dice... Lo Pedro Infante, güey. Sí, pues lo que sea, como venga y sin importar. Es una persona que pues es buena en baraja, cubilete, se da a la prima, a la vecina, a la amiga. Escupe, bravuconea, habla fuerte, mienta madres. Y para que viva México hay que mandar a todos a la chingada, ¿no? Obviamente. Así de macho hay que ser. Y lamentablemente a las mujeres también les pega esta parte porque pues, la esposa que tiene que decir, pues... No, la esposa también es la que, como decías tú hace rato, se hace madre hasta del marido, ¿sabes? Sí. Y dice, pues este es el marido que me tocó, como si en vez de elegirlo le hubiera tocado una rifa. Sí, así. No, ese tema sí está muy, muy cañón. El último
que este sí, no sé, como que me suena con las mañaneras y todo eso, es la nostalgia y la adicción al pasado. O sea, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Es que la revolución, es que ahí todo estaba bien. La independencia. Todo tiempo pasado siempre fue mejor. O sea, entonces, ¿para qué avanzamos, no? O sea, Mejor nos quedamos allá. pues qué esperanza tenemos, la neta. Y aquí nos ponen una encuesta bien chida, o sea, bien interesante más bien, que le preguntaron a mexicanos y a rusos cuál es el mexicano más famoso, el mexicano por excelencia, digamos, o el mejor mexicano. Aquí en México contestaron, en primer lugar, creo, Benito Juárez. Sí. O sea, el pasado, güey. Y en segundo lugar, Pedro Infante. No mames, o sea, Ya desde ahí. así estamos. Y en Rusia contestaron en primer lugar Vladimir Putin, Putin, o es Putin. No sé. Vladimir Putin. Putin, Vladimir Putin. Entonces ese es súper actual, es como que, güey, lo mejor lo tenemos ahorita. Y aquí no, es como que a lo mejor ya pasó. Entonces, pues sí, es un pedo de que por estar viendo siempre hacia atrás, no vemos hacia adelante y lo que viene. Y pues no nos hacemos responsables, sí, de nuestro pasado, pero mirando hacia adelante, ¿sabes? Y O sea, no nos hacemos responsables de nuestro presente independientemente del pasado que Sí. tengamos. O sea, siempre es como, no puedo hoy porque ayer pasó esto. sí, exacto. O hace 200 años pasó esto. Y pues básicamente es eso, ¿no? Creo que con eso termina los diagnósticos. Bueno, con eso terminan los diagnósticos. Y acabamos, cerramos con esto la última página del libro de los mitos que nos dieron trauma. Bastantes traumas trae este librito. Y le falta. Sí, no, bueno, faltaron O sea, bastantes. cabe mencionar que con el siguiente libro que tenemos recalca una situación que desconocía de México. Ujú. Entonces yo creo que va a estar bueno el siguiente tema porque Ujú. va anudado a todo esto. No se lo pierdan. A ver, Hiram, ¿qué opinas del libro? ¿Te sientes más mexicano? ¿Cómo vas de tus traumas? ¿Lo recomiendas? ¿Qué te pareció? Sí, la verdad, sí me siento más mexicano. Sí siento que me identifico más. Realmente da esta pauta, este pedacito de 300 años como que sí dije, bueno, ¿y qué? Ujú. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo cuentan a grandes rasgos? Y pues es por esto. O sea, realmente siento esa parte que realmente sí, todos somos una combinación. No hay que el cholulteco que se siente español. Ujú. O sea, realmente no pasa. Le tocó ser En películas mexicano. nada más. Nada más. Entonces, sí, realmente sí te demuestra que el mexicano pues viene de una situación de 500 años y realmente es como la pauta para ser lo que somos hoy. Eso sí me gustó bastante. Palpa la desigualdad y el rechazo que tenemos entre nosotros. Explica demasiado. Por eso lo que decía de las castas demuestra lo que vivimos hoy. O sea, digamos que no son castas, pero pues sí es el fifí que se siente intocable contra pues el El chairo. cholo chairo que odia al güerito por ser güero. O sea, Ujú. sí lo he visto y creo que sí en algún momento lo hemos vivido. Entonces como parte de nuestra historia y entiendo de dónde viene ahora. Además, pues no hay que olvidar que somos una mezcolanza, o sea, desde nuestra comida hasta nuestras tradiciones. El mexicano debe entender que estamos para apoyarnos. Al final todos estamos en la misma tierra. Y pues esto de fifí contra chairos, pues es un claro ejemplo de que nuestros gobernantes no están interesados en generar un beneficio al país, sino a uno propio. O sea, solo se interesan por sí mismos, usando nuestros traumas. Y bueno, con esto obtienen el voto del capital político. Es una lamentable realidad que usan nuestros propios traumas para, en vez de sacarnos, hundirnos un poquito más. Sí, nos siguen contando la misma historia porque ellos están Sí. cómodos. Sí, ¿no? Y realmente lo ves, o sea, no es algo nuevo, se ha usado en todos los aspectos y lamentablemente, independientemente del partido, todos usan los mismos elementos. O sea, se quieren hacer los mártires, se quieren hacer los que no pasa nada, los que es él contra mí. Ujú. A ver, no, güey, estamos en el mismo país. Si gana él, bueno, no necesariamente, tal vez te vayas del país porque te van a querer agarrar. Sí, sí. Pero, o sea, realmente técnicamente estamos todos en el mismo país. O sea,
si tú votaste por X candidato de cierto partido y yo voté por el contrario, el día de mañana, partido que quede, pues no te vas a ir corriendo de la ciudad así de la nada. O sea, Sí, realmente sí, sí. es un poco complicado irse así nada más y pues estamos aquí para apoyarnos. Entonces, técnicamente es lo que nuestros gobernantes deberían entender y apoyarnos a pues, generar un mejor futuro y, como diría Juárez, presente no pasado. Muy bien. Tú, Fitos, ¿cómo vas con esos traumas? ¿Te sientes más mexicano, menos mexicano? Ahí ya. Pues ahí la llevo con esos traumas. Es que esos españoles, no puede ser. La neta, dicen, o sea, un buen consejo que luego dan muchas personas es que trates con personas que piensen diferente a ti, que tengan opiniones diferentes y que leas libros que tengan posturas diferentes y ajenas a las tuyas, ¿no? Porque pues esto al final te termina enriqueciendo. Me parece mejor eso que leer cosas que solo te den la razón y que solo dicen lo que pues, tú ya crees y ya sabes, ¿no? Este libro fue justo uno de esos libros que a mí me confrontó y que sí me hizo cuestionarme, ¿no? Porque era, o sea, para mí la historia era como la que me enseñaron en la primaria, en la secundaria y pues, eso pasó, ¿no? Me quedo con las castas, que estuvo interesante, me quedo con Hidalgo, que fue el padre de la patria y nunca pregunté nada más, ¿no? Como dices, nunca tuve a lo mejor esa curiosidad de, bueno, ¿y qué pasó en esos 300 años, no? Como que sí, leyendo sí dije, un momento, ¿Qué está pasando? como que hubo 300 años entre la conquista y la independencia y bueno, pues qué pasó, ¿no? O sea, sí te cuestiona, sí entiendes un poquito de dónde vienen esos traumas, cómo los vamos interiorizando de hace años hasta ahorita. O sea, te va llevando poco a poco, Juan Miguel. Eso está chido. No es como que, pues nos vamos de lleno con el tema psicológico, ¿no? Te voy a contar la historia, cómo llegó esto y bueno, de aquí salió este problema con la guadalupana que hoy se refleja de esta forma en la sociedad, ¿no? Sí está padre y sí, te digo, confronta. Hay temas como que sí dices, ay... Sí, está fuerte. Sí. O sea, por ejemplo, el tema de la guadalupana es uno que a muchos mexicanos sí es como que, ay, no, o sea, No ni me toques a la virgencita, hijo de... Pero pues sí son cosas que tienes que saber de dónde vienen y cómo estuvo antes y pues saber o darte cuenta que la historia no es realmente nada más la que nos contaron, ¿no? Sino que debe haber algunas otras, pues 100,000 versiones que al final es la historia real, ¿no? Entonces mientras más versiones conozcas, más cerca vas a estar de la versión real. Otra cosa me encantó, ya lo dije al principio, me encantó el formato. ¿Has ido a terapia? No, todavía no. Bueno, si alguien ha ido a terapia le va a parecer muy, muy chido este formato porque sí es como que, o sea, sí entiendes que es como que, pues voy a terapia a enfrentar... Confrontarte a ti mismo. Sí, a confrontarte a ti mismo, ¿no? O sea, todos o la mayoría de tus problemas vienen de pues, cosas que tú te cuentas o cosas que tú haces que no quieres hacerte responsable. Entonces ese concepto a mí me gustó un chingo. Y nada, pues creo que sí sané un par de cosillas. Como mexicano. Como ¿Recomiendas el libro y cuál es tu calificación? Sí lo recomiendo. Si les gusta la historia, sí está muy chido. Como 3.5 de 5. 3.5. 3.5 de 5. 4 de 5, no sé. No, tú dilo. A ver. 3.5 es 3.5. Déjame pensarlo. $3.5. Sí, o sea, es que sí te tiene que gustar la historia. O sea, si no te gusta la historia, güey, si te da hueva, pues no lo leas, no te lo recomiendo. Pero sí está bastante digerible, está cortito, con el formato está hasta ameno, está chistoso, está como que sarcástico en algunas partes. Y pues siendo mexicano también, o sea, siento que te va a interesar más si eres mexicano que si no eres. No, si eres peruano no creo que te interese mucho. Pero sí lo recomiendo, 3.5 de 5. ¿Tú? Yo sí lo recomiendo y yo tengo la opinión contraria a ti. Si no te gusta la historia y si quieres conocer algo, debes leer el libro. O sea, te permite
adentrarte a este mundo de la historia sin la flojera de es que Cristóbal Colón llegó no, te dice, a ver, tenemos problemas por esto y esto, aquí están las fechas, las razones, motivos, tal personaje hizo tal cosa hizo tal. Es un formato súper chiquito, no es un libro de historia de 700 páginas. Sí, o sea, se echa la independencia, se la echa en, no sé, 30 páginas, ¿no? Sí, o sea, realmente es un libro súper corto que te motiva y como dices, es un libro que genera confrontación que creo que es bueno que de vez en cuando tengas hacia ti, o sea, interiorizar y preguntarte, generarte dudas, para regalarte dudas. Entonces, yo creo que sí es muy bueno para darte ese punto y la pauta de querer saber más, de saber, oye, sí, claro, ¿qué realmente hizo Juárez o por qué es tan amado Juárez? Y por qué puede ser que no sea tan bueno como la gente piensa, o por qué Don Porfirio está al lado de los malos y puede ser que no sea tan malo. Ahora, también tienes que tener como que el background de, o sea, primero échense los de la SEP, Yo creo que trae la historia como que es la antítesis de este, ¿no? Pues yo creo que todas las personas que ya llevan pasando la secundaria ya por lo menos escucharon los nombres de sus personajes, no necesariamente tienes que sabértelos todos. Sí, tampoco es una historia que esté como oculta, ¿no? No es la Guerra Cristera, ¿no? Que está medio, bueno, que yo desconozco en lo personal, sino que sí es la historia que a huevo te cuentan. Sí, pues es la línea básica que conocemos, entonces yo creo que sí es bueno para cuestionarse y para por lo menos generar un poquito más de interés en México y su historia, para que sí tengas como una puerta más grande. Yo sí lo recomendaría por eso. Yo sí le doy un 4.5. No se lleva el 5 porque es muy repetitivo. Por mamón. No, es muy repetitivo. O sea, en la primera parte te cuenta lo mismo, a mediados te lo repite otra vez, a 3/4 lo mismo, a 1/4 lo mismo, y llega un punto donde, bueno, dices, bueno, ya entendí esta parte, ya sigue la línea. Yo creo que vamos a leer sus demás libros en algún punto para ver cómo se desenvuelven los demás, pero sí, un poquito repetitivo este libro. De hecho, varios documentarios que vieran quedan repetitivos. Sí. Pero bueno. Con eso damos por terminada la página de hoy. Espero que les haya gustado, que se sientan más mexicanos, que hayan aprendido algo nuevo y que algo del libro les haya hecho clic. Antes de despedirnos, Fitos, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? A mí me pueden encontrar como FitosR23 en Instagram. A mí me pueden encontrar como Iram Castro, Iram-CastroD, en Instagram igual. Y estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Contraportada Podcast, para que en este momento, ahorita, vayan a seguirnos. Y si nos están viendo en YouTube, no olviden suscribirse ahorita mismo al canal. Hay una partecita que dice suscribir, le pican ahí a la campanita y les va a llegar notificación de cuando hemos subido video. Porfa. Lo hacemos paulatinamente. Los esperamos el 21 de septiembre, tentativamente, para la siguiente página, donde les hablaremos de un libro que nos lleva a la Guerra Cristera, un tema que yo no conozco. O sea, si quieren verme hacer el ridículo, vean el siguiente capítulo. La Guerra Cristera de Plutarco Elías Calles. El libro se llama Entre las patas de los caballos, también por si quieren leerlo y seguirnos con la trama, de Luis Rivero del Val. Otro trauma mexicano, ¿no? Sí. Nos escuchamos luego y recuerden, amigos, leer 10 páginas al día hacen 12 libros al año. Chau, chau. Chao, chao.